Hoy vamos a meternos con un texto antiguo que, la verdad, parece escrito para el telediario de anoche. Analizamos a fondo el primer capítulo de un libro bíblico muy particular, el libro de Habacuc. Y vaya si es particular. Es de una honestidad brutal. Totalmente. Para guiarnos, tenemos varios textos que nos ayudan a desgranar el diálogo, todos basados, eso sí, en la versión Reina Valera. Y lo que vamos a ver es casi un drama en 3 actos. Justo. Acto 1. El grito desesperado de un hombre justo en un mundo que se cae a pedazos. Acto 2. La respuesta de Dios que nadie, pero es que nadie se esperaba. Y acto 3. Un dilema moral que nos deja, bueno, al borde del asiento esperando el siguiente capítulo. Es que esa es la clave. A diferencia de otros profetas, Habacuc no es el típico mensajero que va al pueblo a decir «esto es lo que dice Dios». No. Mira a Dios a la cara y le pregunta directamente, ¿pero tú qué estás haciendo? Es el patrón de los que creen, pero no entienden. Me encanta esa definición. El patrón de los que creen pero no entienden. Pues vamos a meternos en su piel. ¿Dónde estamos? ¿Cuándo? Pues estamos en el reino de Judá en un momento muy delicado. Imagina los años justo antes de una catástrofe que se ve venir. Vale. Entre el 612 y el 589 a.C., más o menos. El superpoder de la época, el Imperio Babilónico, está a punto de arrasar con todo. Y mientras dentro de Judá, la cosa no está mucho mejor, ¿no? ¿Qué va? La sociedad se está pudriendo desde dentro. Corrupción, violencia. Y el libro arranca con una palabra que ya te pone los pelos de punta. Dice, carga que vio el profeta Habacuc. Los análisis que hemos visto, insisten mucho en esa palabra carga. Claro, porque no es una visión en plan revelación celestial con ángeles y música. No. Otra cosa. Es un peso, lo que los antiguos llamaban un oráculo. Piensa en ello no como una profecía emocionante, sino como una noticia terrible que estás obligado a dar. Es algo que le aplasta el alma. Exacto. Ve la corrupción, ve el dolor, y eso le pesa como una losa. Es que no se anda con rodeos. Pone sobre la mesa, bueno, la lista de la compra de la corrupción en Judá. Totalmente. Violencia por todas partes, leyes que son papel mojado, jueces que se venden. Al mejor postor. Dice esa frase terrible de que el impío asedia al justo. Uf, me imagino a la gente buena sintiéndose completamente acorralada, sin tener a quién acudir. Es un colapso social y moral en toda regla. El sistema que debería proteger a los débiles se ha convertido en una máquina para oprimirlos. Y en medio de todo ese caos, Habacuc levanta la voz, pero no hacia la gente, ¿no? No, hacia el cielo, y suelta esa pregunta que resuena a través de los siglos. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Para, un momento porque esto me choca. Él no está dudando de que Dios exista, ¿verdad? No, en absoluto. Su problema es más bien de inacción, De indiferencia. que es lo que le corroe por dentro. Y esa es una puntualización excelente. Su fe en la existencia y en la santidad de Dios es la base de su queja. Claro. El problema no es «estás ahí». El problema es «¿por qué, si eres bueno y todopoderoso, actúas como si no te importara?» Siente que lleva años rezando, gritando incluso. Y la única respuesta que obtiene es el silencio, es la frustración de ver que el mundo real no encaja para nada con el Dios en el que él cree. Claro. Es que una cosa es quejarse de los enemigos de fuera, pero cuando la corrupción está en tu propia casa, en tu propio pueblo, la pregunta de ¿dónde está Dios? Se vuelve mucho más personal. Y dolorosa. Exactamente. Y nos deja una primera lección potentísima. ¿Cuál? La queja honesta no es lo contrario de la fe. A veces es su expresión más auténtica. Es el grito de quien se toma a Dios tan en serio que no puede aceptar un mundo que parece negar su carácter. Pues si la queja de Habacuc es intensa, la respuesta de Dios es para quedarse helado. ¿Ah, sí? Aquí es donde el guión da un giro de 180 grados, de los que te dejan con la boca abierta. Es una respuesta que nadie, pero nadie, ni en sus peores pesadillas, podría haber anticipado. Es que Dios básicamente le dice, Habacuc, prepárate, porque lo que voy a hacer va a volar por los aires todas tus categorías. Es algo tan increíble que ni contándotelo te lo vas a creer. Justo. Y cuando revela su plan, sinceramente, es desconcertante. Lo es. Porque su obra increíble no es un nuevo rey justo ni un movimiento de arrepentimiento popular. Lo que llamaríamos un avivamiento espiritual. No, nada de eso. Su solución es: yo levanto a los caldeos. A ver, aclaremos esto que es fundamental.
Los caldeos son los babilonios. Exacto. Estamos hablando del imperio más sanguinario, brutal y expansionista de la época. Es como decir que para solucionar la corrupción en un ayuntamiento vas a llamar a la mafia para que ponga orden. No tiene ningún sentido. Es un remedio infinitamente más aterrador que la enfermedad. Y Dios no intenta suavizarlo. Para nada. Al contrario, se dedica a describir a su instrumento de juicio. Y el retrato es para echarse a temblar. Empieza diciendo que son terribles y espantosos. Y añade una frase que a mí me parece brutalmente reveladora. ¿Cuál? Su justicia y su dignidad proceden de sí mismos. O sea, son su propia ley. No responden ante nadie. No tienen un código moral más allá de su propia ambición. Es la definición de la arrogancia imperial. Y la descripción sigue y sigue. Más rápidos que los leopardos, más feroces que los lobos por la noche. Su caballería avanza como una plaga. Y no vienen a negociar, ni a establecer un orden justo. Vienen, dice el texto, con un único propósito: la violencia. Se ríen de los reyes. Toman las fortalezas como si fueran castillos de arena. Y luego llega el diagnóstico final de Dios sobre ellos, que es tremendo. Dice que su ídolo es su propio poder. Su fuerza militar es su Dios. Exacto. Es la versión imperial del yo, mi, me, conmigo, pero a una escala que implica arrasar ciudades. Y aquí está la paradoja que te rompe la cabeza. Después de describirlos como esta máquina de terror idólatra, ¿Qué? Dios afirma que son culpables. Él mismo los juzga como malvados, pero aún así los va a usar. Eso es lo que no se entiende. ¿Cómo funciona eso? Pues nos mete de lleno en uno de los conceptos más complejos de la teología, la soberanía de Dios. Vale. La idea de que Dios puede usar incluso las acciones malvadas de personas y de imperios para cumplir sus propósitos últimos, sin que Él mismo sea el autor de ese mal. Levanta y quita imperios. Exacto. Usa la maldad de Babilonia para juzgar la maldad de Judá. Es una idea que desde nuestra perspectiva es muy, muy difícil de digerir. No me extraña que Habacuc, lejos de quedarse tranquilo, entrara en un lío mental todavía más grande. Claro. Porque si te quejas de que tu cocina está sucia y te responden que la solución es demoler el edificio entero con una bola de demolición, No te quedas tranquilo, no. Su problema no se ha resuelto, se ha multiplicado. y eso le lleva a su segunda queja. Y si la primera era un grito de frustración, esta segunda es una objeción teológica de un calibre impresionante. Pasa del ¿por qué no haces nada? A un ¿por qué lo haces así? Pero fíjate cómo lo hace. Es que es increíble. No empieza gritando «esto es injusto». No, no. Empieza reafirmando su fe. Dice algo como «a ver, que yo sé quién eres. No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío». Es una estrategia brillante. Se ancla en lo que sí sabe para poder cuestionar lo que no entiende. Primero establece las premisas, lo que es innegociable para él. Dios es eterno, es su Dios, es santo, y partiendo de esa base, Lanza la contradicción que le carcome. articula de una forma magistral el nudo del problema. Lo expone con una lógica aplastante, ¿eh? Por un lado afirma, tus ojos son demasiado puros para ver el mal. No puedes tolerar la injusticia. Una declaración de fe total en el carácter moral perfecto de Dios. Pero inmediatamente después, con esa premisa en la mano, le lanza la pregunta a quemarropa. Entonces, ¿por qué toleras a los traidores? ¿Por qué callas cuando el impío devora al que es más justo que él? Ahí está, el corazón del dilema. Es que es una locura. Es la pregunta del millón. ¿Cómo puede un Dios que odia el mal usar al más malo de la clase para castigar al que es malo, pero no tanto? La solución de Dios parece moralmente mucho más repugnante que el problema original. Judá es corrupta, sí. Pero Babilonia es un monstruo. Y para que Dios entienda su horror, Habacuc usa una imagen brutal. La de la pesca. Cierto. Le dice, parece que nos has convertido en peces en el mar, sin pastor, sin protección. Y que ha soltado a un pescador implacable, Babilonia, para que nos saque con su red. Y no para alimentarse, sino por el puro placer de cazar. Es una imagen de una indefensión absoluta. Naciones enteras tratadas como un banco de peces que un arrastrero gigante captura sin piedad. Y encima dice que el pescador se alegra y se regocija con su pesca. Hay una crueldad sádica en la imagen. Y la metáfora va un paso más allá, a un nivel teológico que es la clave de todo. ¿A cuál? Lo más grave no es solo la violencia de la pesca, sino lo que hace el pescador después. Habacuc dice que los babilonios
ofrecen sacrificios a su red y queman incienso a sus mallas. O sea, que adoran su tecnología de pesca. Adoran su propio poder, su armamento, su estrategia militar. Su éxito se convierte en su Dios, Es un círculo vicioso de violencia y autoadoración. que es exactamente lo que el propio Dios había dicho sobre ellos. Habacuc está usando el diagnóstico de Dios para cuestionar a Dios. Es de una audacia increíble. Y todo esto culmina en la pregunta final del capítulo, una pregunta que te deja sin aliento. Sí, en el último versículo. Pregunta, ¿seguirá por eso vaciando su red y no tendrá piedad de matar naciones continuamente? Dicho de otro modo, ¿esto es para siempre? ¿Hay un límite? ¿Vas a permitir que este monstruo siga devorando el mundo sin fin? Es la gran pregunta sobre el triunfo del mal. Y con esa pregunta flotando en el aire, el capítulo se corta. Es un cliffhanger en toda regla. Total. Termina en un clímax de tensión absoluta. Habacuc ha puesto todas sus cartas sobre la mesa, ha llevado a Dios a un juicio teológico y ahora, en lugar de rendirse, hace algo fascinante. Sí, Dice, me subiré a mi torre de vigilancia y estaré atento para ver qué me responde. ¿no se va? Se queda. Se queda a esperar la segunda respuesta. Este capítulo es un curso intensivo sobre cómo lidiar con la duda. Si tuviéramos que sacar algunas ideas clave. La primera es que la fe no es la ausencia de preguntas, sino el coraje de plantearlas. Habacuc valida la lucha intelectual y emocional del creyente. Dudar, pelear con las contradicciones, no es ser un mal creyente. Es estar vivo. Y ser honesto. La honestidad radical en la oración no va a Dios con frases hechas. Le lleva su rabia, su confusión, su dolor, sin filtros. Y lo hace, como hemos dicho, siempre reconociendo quién es Dios. Es una queja desde dentro de la relación, no desde fuera. Y por último, Habacuc nos enseña que los planes de Dios a menudo nos van a parecer incomprensibles. Incluso escandalosos, desde nuestra perspectiva limitada. La solución de Dios al mal puede ser, a corto plazo, más desconcertante que el propio mal. Sin duda. Entonces, para terminar, ¿con qué idea nos deja este capítulo vibrando en la cabeza? Pues con una idea que es más un desafío que una respuesta. El capítulo 1 no nos da una solución, nos deja con una tarea. ¿Qué es? Esperar. Nos obliga a esperar. Y esa es la bomba que nos deja este capítulo. Nos fuerza a preguntarnos, ¿mi fe depende de que Dios haga lo que yo considero justo y lógico en los plazos que yo le marco? Buena pregunta. ¿O es una fe capaz de sobrevivir en el silencio, en la duda, esperando en una torre de vigilancia sin ninguna garantía de que la siguiente respuesta me vaya a gustar? El verdadero reto. Posible vivir por fe, cuando el mundo parece una demostración constante de que la fe no tiene sentido. Esa es la pregunta que Habacuc nos deja clavada en el alma.